Ok, chicos, en este espacio vamos a hablar de los criterios generales de la cartilla que ustedes van a hacer en cuanto a medidas y cómo se pueden pues incrustar imágenes y empezar a editar imágenes o principios básicos de la edición de imágenes dentro de Photoshop. Para esto hay que tener claro que nosotros vamos a crear, o el diseño de la portada que ustedes van a crear es un diseño relativamente mediano, ¿sí? Entonces se necesita que la resolución de ese archivo pues sea lo suficientemente grande. Bien, tiene que estar entre 300 y 600. Lo recomendable es que utilicemos 300 porque la medida pues no es tan es mediana. Entonces, en ese caso vamos a utilizar una medida de 14,8 por 21 centímetros. Dejamos 300 píxeles, nos cercioramos de que el modo de color esté en RGB, porque en primera instancia el diseño es digital, y le doy crear. Entonces voy a tener un archivo como este. Inmediatamente saco las reglas y hago las líneas bases para el exterior del diseño. Recuerden que este diseño va a tener un área visual, entonces es necesario que hagan un margen interno, ¿sí? Dentro de ese margen, ¿qué aspectos van a ir? Acá vamos a revisar acá en cuánto lo dejamos. 100, entonces acá voy a marcar 100 también, para que no esté en centímetros sino que esté en pulgadas. Para cambiar la unidad de medida, yo le doy acá sobre la regla, clic derecho, centímetros, pero pues en este caso ya estoy trabajando en pulgadas. Si quiero cerciorarme de que esta es la medida, listo, ya está. Yo puedo ir acá a imagen, tamaño de imagen, y acá pues voy a revisar qué medida le coloqué a ese archivo. Entonces está 14,8 por 21 con una resolución de 300. Miren que la medida, el peso como tal del archivo es normal, está entre 12,4 megas, y está bien porque cuando le empiece a agregar cosas va a pesar un poquito más, pero la idea tampoco es que pese 1 giga ni 160 ni 360 megas, porque no es necesario que un archivo tan pequeño pese tanto. Entonces eso hay que tenerlo claro. Vamos a marcar los 100 de acá. Con esto, ¿qué quiero? Que tengan claro que, por ejemplo, en este espacio de aquí, ahora sí, acá con la herramienta rectángulo, en este espacio de acá va a estar el espacio seleccionado o el área para el logo, ¿sí? Entonces no pueden dejar a un lado el hecho de que van a utilizar el logo institucional, y debajo de ese logo o arriba del mismo va la frase cartilla institucional. Tienen toda esta área de acá para crear la imagen y esta parte de acá para el nombre que le van a colocar a la cartilla. En caso dado lo hagan como a través del nombre o la denominación que tiene el tema, por ejemplo, violencia, suicidio, autolesión, o si van a hacer un nombre o una frase compuesta, por ejemplo, dile no al suicidio, dile no a la autolesión, etcétera, ¿sí? Entonces, eso hay que dejarlo claro. En el aula tienen un banco de usos correctos e incorrectos
del logo institucional, imágenes que pueden descargar para utilizar dentro de este archivo. Entonces, lo que quiero que tengan presente es que no pueden dejar estos espacios de acá, o sea, este espacio que está por fuera del margen indica que todo lo que vayan a hacer en cuanto a texto, por ejemplo, y en cuanto a manejo de logos, debe ser dentro de ese margen, no por fuera. Por fuera puede estar sangrada la imagen, ¿sí? O sea, la imagen puede llegar hasta acá. ¿Y eso cómo lo vamos a demostrar? Si yo me voy acá a archivo, colocar elemento incrustado, yo puedo seleccionar, vámonos acá afuera, bueno, esta de acá. Acá tengo esta imagen. Importante que yo pueda descargar imágenes que tengan la misma proporción del formato que yo estoy trabajando, y si no la tiene, adaptarla, ¿sí? En el caso de que yo vaya a adaptar una imagen, tengo que tener muy presente la medida que tiene esa imagen. Entonces voy aquí a dejar un momentito esto, pero me voy a ir a la imagen y a revisar el tamaño que tiene. Por ejemplo, si yo me voy acá, clic derecho, propiedades, me doy cuenta que esta imagen pesa 9 megas. Si yo abro esta imagen con Photoshop, me doy cuenta que la imagen es un lienzo de 3497 píxeles por 2623, es decir, que es una imagen grande, que si yo me acerco se va a ver bien definida. Para alejarme le puedo dar control 0. Entonces, ¿qué sucede? También puedo utilizar acá la lupa con la tecla Z, le doy clic derecho 100%, pues para verla de cerca, o clic derecho tamaño de impresión, pues para verla de lejos. Ahora, cuando le estoy adaptando acá al archivo que estoy haciendo, debo seleccionarla con la tecla mover, que lo puedo hacer en el teclado con la B pequeña, y entonces le voy a dar control T porque la voy a transformar, pero para transformarla debo seleccionar la tecla Alt para hacerla a proporción, ¿sí? Entonces miren que aquí ya tengo una imagen sangrada. En ese caso la voy a centrar un poco y voy a colocarla debajo del cuadro del espacio del logo, pues para que pueda verse, ¿sí? Esto pues en este caso que estoy usando una imagen que tiene elementos repetitivos y demás, pero todavía acá no estamos hablando de edición, sino pues bueno, colocación de imágenes, etcétera. Si yo reviso esta imagen, me doy cuenta que tiene área por fuera del formato. Entonces yo puedo recortar esta imagen para que quede justo al tamaño del formato. Eso lo puedo hacer con la herramienta recortar, y le voy a dar clic para que se recorte, clic con enter, y pues listo, ya tengo una imagen recortada. Ok, vamos a rasterizarla primero, y entonces nos vamos acá seleccionamos acá, sí, ahora sí. Para que el corte sea efectivo es importante que rasterice la imagen. Recuerden que lo hago con clic derecho, rasterizar, ¿sí? Entonces acá ya tengo claro cuál es la colocación de la imagen. Otra ventana auxiliar que puedo revisar es imagen, tamaño de imagen y tamaño del lienzo. Por ejemplo, en el caso del tamaño del lienzo, yo puedo, en este caso, me gusta trabajar más con centímetros. Supongamos que yo necesite cortar esta imagen, hacerla más pequeña, por colocarles un ejemplo. No es la idea, pero por colocarles un ejemplo, a 12 centímetros. Pero quiero que esa estructura
de recorte del lienzo sea relativa o sea equitativa en todo el formato, pues para que no me quede disparejo. Entonces voy a seleccionar acá relativo y empiezo a ver, pues bueno, hacia qué lado lo voy a hacer. Como yo quiero que sea proporción, entonces debo hacerlo así. Debe estar esta figura instaurada, ¿sí? Miren que se hace del lado derecho y del lado izquierdo. Como yo, pues en realidad no quiero hacer eso, pero quiero que vean cómo funciona la herramienta, entonces le doy control Z, porque pues no es lo que pienso hacer, pero en caso dado quieran recortar una imagen, pues para que sepan que lo pueden mover hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces en el siguiente video hablaremos más sobre edición de imágenes, saturación, entre otros.